habíamos anunciado, estamos recibiendo a una columnista permanente de este espacio, esperada ciertamente por muchos de ustedes, que nos viene a clarificar algunas cuestiones vinculadas a la economía desde la perspectiva política, lógicamente. Es la politóloga Delia de la Torre. Bienvenida, Delia, un gusto recibirte. Muchas gracias, igualmente para mí es un placer. Y en este devenir de la realidad y demás, acordamos con Delia que era importante abordar un tema absolutamente presente en todos nosotros transversalmente, aunque no toques un dólar en tu vida. De alguna manera estamos atravesados por el impuesto país. Y escucharás vos cuánto se habla, cuánto se menciona en la información cotidiana el impuesto país. ¿Y qué es el impuesto país? ¿No? Arranquemos de cero, de menos 10. En realidad el impuesto país se crea en el 2019. Por dos razones. Una, porque tenían un cepo que dejó Macri. Y por otro lado, que agrandaba la brecha, ¿no?, entre el dólar blue y el dólar oficial. Y segundo, era una forma de contener que lo poco que había en la economía se fuera al dólar. O sea, para desalentar la compra de dólares y tratar de acotar la brecha, que es un problema que sigue aún. O sea, como cuando verán, hablamos de brecha, es el dólar oficial con el blue. Con el blue, con los dólar financieros, sí, ¿no? Sí. El MED, el contado con liqui, antes era otros tipos de dólar y se han ido generando otros tipos, el dólar blue, el dólar blend. Sí. Bueno, hay muchísimos tipos de dólares. De todos modos, generalmente la brecha se mide entre los financieros y el blue, ¿no? Y el oficial, ¿no? Sí, oficial y blue, sí. Oficial y financiero. ¿Bien? Entonces, bueno, surge el impuesto país en la gestión, en los primeros meses de la gestión de Alberto, con este objetivo que bien describe Delia. Bien. Hubieron retoques, ahora vemos, se llama el impuesto para una Argentina inclusiva y solidaria. De ahí viene país. De ahí viene país, no se refiere al país Argentina. Claro. Bueno, ¿en qué operaciones hay hoy? Hoy es esto y yo les voy a marcar qué fue originariamente, ¿está bien? Era una alícuota del 30%, eso es lo original, para las compras de dólares oficiales, las operaciones de tarjeta de crédito, de débito, en moneda extranjera, la importación de bienes suntuarios. Bien. Eso era el 30%. Así arranca. Así arranca y con una alícuota de 25% para la adquisición en el exterior de servicios de mantenimiento, reparaciones, servicios postales, construcción, primas de seguro, todo eso era 25%. Y una alícuota del 8% para los servicios digitales. Después se le agrega otro impuesto del 30% en términos de retenciones de las ganancias, pero el impuesto país indica una alícuota del 8%. Bien. Todo eso está vigente. Perfecto. En mayo del 24, o sea, el ya gobierno, con la gestión de Milei Caputo, en mayo del 24 se le agrega una alícuota del 17,5% para la compra en el exterior de servicios, lo estoy simplificando, servicios de flete, de transporte para importación y exportación de bienes. O sea, todos los fletes. Se encarece. Todo se encarece, en realidad, los valores, ¿no es cierto? Sí. Además de la importación de mercadería, habíamos dicho que el 30% del impuesto país era para bienes suntuarios originariamente. Se agrega la importación de mercadería siempre que no se trate de bienes suntuarios. Todo lo demás. Todo lo demás. Porque ya tenía el 30%, sería, ¿no es cierto? Utilidades y dividendos, o sea, las utilidades es lo que ganan las empresas extranjeras en el país y se llevan sus ganancias y sus dividendos afuera. Ahí se le agrega el 17,5%.
operaciones de compra de billetes y divisa en moneda extranjera, se le agrega al 30 el 17,5%. Y la suscripción de los BOPREAL, un bono que se hizo para la deuda de los importadores, también en el gobierno de Milei. Claro, esto es por las importaciones de insumos, por ejemplo, que hicieron los grandes empresarios y que el gobierno les demoraba el pago de esos dólares. Una ¿no? deuda que venía del gobierno anterior también, sí. y se incrementa con el gobierno, entonces les da en contrapartida bonos, un bono. el famoso BOPREAL. Bueno, ¿qué he hecho? En la próxima he trabajado la evolución de la recaudación del impuesto en pesos y su peso, vaya la redundancia, en el total de la recaudación. Interesante, porque hay que sacarle la inflación en el medio. Digamos, para tener un parámetro comparativo. Exacto. Pero, ¿por qué lo mido? Entonces, ¿cómo lo vemos? En porcentaje. Exacto. ¿No? Porque es cierto, yo les digo 2 millones de pesos. 2.223. 2 millones. Perdón, no está bien, tenés razón vos. 2.223.314,2. Claro. O sea, y les digo 4, dada la inflación, no tiene sentido. Exacto. Bien, entonces, en el 2020, el porcentaje sobre el total de la recaudación era el 2,3. En el 21-22 baja. En el 23 sube el 3,5. 23 está diciembre ya. Sí. Sí. En el 24, ya con el 17,5, representa el 6,4%. Del total de la recaudación argentina. La recaudación, el impuesto país. Hoy, hasta el primer semestre del 24, representa el 6,4%. ¿Es mucho? Claro. Es mucho. Y es el triple más o menos de lo que representaba en su nacimiento, ya por el año 2020. Exactamente. ¿No? Exactamente. Bien. En la tercera... A ver... Juli, podemos avanzar. Sí, he trabajado esto como para, nada más que para dar cuenta de... Esos son los datos de ayer. El oficial era 9.66, el blue cerró en 1.440, lo financiero en 1.335, turista 1.500. Ese es el dólar. Ahí pega el país. Ahí pega el fuerte el país, el impuesto país. Por eso y el importador también, pero es mucho menor al turista. El importador en realidad mucho más cerca del oficial. Ayer cerró casi cerca del oficial. La brecha es el 56%. ¿Por qué puse este cuadro? Para dar cuenta hoy de dos cosas: del dólar turista, que es el que mayor aporta al impuesto país, y el importador algo. Claro. ¿Está bien? Entonces, claro, acá hay una promesa, un compromiso del ministro Caputo de bajar ese 17,5 al 7%. Exacto, el 10%. Con lo cual el gobierno tendría que resignar mucha recaudación. Mucha recaudación. Pero hay un problema que dice que para el año... A ver, el impuesto país tenía vigencia por 5 ejercicios fiscales. O sea que en el diciembre del 24 vence la vigencia. Entonces, o lo tienes que renovar o queda anulado. Todo el impuesto. El país. Todo. O sea, todo el impuesto país. Porque hace 3 la disminución del 10%. ¿Está bien? Claro, pasa a 7. Sí. Pero queda lo otro, ¿eh? Queda el 30, queda el 25, queda el 8. Claro. Ahora, ¿qué ha dicho Caputo? A fin de año se elimina el impuesto país. Entonces, yo quiero mostrar una cosa que a mí me parece muy importante, es que el impuesto país le aporta al PBI el 1,5, al PBI ahora. Estábamos viendo el 6, que era de la recaudación, pero en el PBI representa el 1,5. Es mucho. Es mucho. O sea, eso sería prescindir del impuesto país, sería perder el 1,5%. 1,5%. Del PBI. Cuando se le ha preguntado a Caputo de dónde va a salir, él responde siempre del impuesto a las ganancias. Claro. Bueno, ¿yo qué he hecho? He trabajado. ¿Qué se espera del aporte
total de varios impuestos que se dice que con la ley de base se van a imponer. Fíjense, la reforma fiscal se espera un aporte, toda la ley de base, del 0,65%. No es mucho. No es mucho. Del PBI. Claro. El impuesto a las ganancias aporta 0,2, nada más. Es ínfimo. Es poco. Sí. Algunos hablan de hasta el 0,5, porque también es difícil hacer un análisis todavía concreto. A lo mejor lo tenemos en agosto, septiembre, todavía no entra en vigencia, digamos, en los sueldos. No lo vamos a ver en los sueldos de julio. Porque no han llegado. Pero aparentemente sí. Aparentemente la próxima liquidación. Digo, en la jubilación, sí, no. Jubilaciones no. Pero aparentemente tengo el dato ahora que no, porque los jubilados están cobrando antes. Claro, pero los salarios de los activos ya les va a impactar. Los que están por arriba del mínimo porque van a cobrar en agosto. Lo han publicado el lunes pasado. Entonces hay diferencias entre algunas consultoras que va a ser el 0,2 o el 0,5. En general hay coincidencia del 0,2. Es nada. El 0,8... 0,08. Perdón. Claro. 8, en cambios o sea, no, como ha bajado... Claro. Era mucho más. Era el 2,5 aportaba en bienes personales. Ahora se va al 0,08. El monotributo, con el aumento de los monotributos, el 0,02. Qué contrasentido, ¿no? Digo, porque el monotributo es la economía más precarizada. Totalmente. El eslabón más débil de la economía. Fíjense la diferencia mínima entre el aporte de bienes personales, pero peor todavía, 0,2 el impuesto a las ganancias y 0,08 en bienes personales, que son los que pagan los que tienen mayores ingresos. Claro. Y más patrimonio. El patrimonio, en general, bienes personales funciona, digamos, sobre los bienes patrimoniales. Claro. Pero bueno, cuando tenés mayores ingresos, obviamente tenés mayor bien. Entonces, a ver, queda lo que es esperable en los ingresos del blanqueo, un 0,34. Yo he puesto, como verán, 4 signos de interrogación, porque nada está claro cuánto se va a blanquear. Claro. Entonces, pero aún así, con eso que no se sabe, se suma, ¿no? Es 0,65 y no da. No llegas a cubrir... No llega a cubrir el 1,5 del PBI. Del impuesto país. Del impuesto país. Entonces, fíjense, en junio hay una caída en la recaudación del 14%. Claro. En junio. Por producto de la recesión, ¿no? Por lo cual, ese 1,5 o 0,64 que se espera va a ser menos si sigue cayendo la actividad económica. Entonces pueden pasar varias cosas con la disminución o la eliminación del impuesto país. Una, que no le cierren los números en términos de superávit o fiscal, que es lo que siempre el objetivo del gobierno. Entonces, bueno, si caen los ingresos, ya sabemos que hay que actuar por el lado del gasto. Claro. Que lo hablábamos antes. Lo hemos hablado antes, lo hemos hablado en algunos momentos. Entonces, hay la posibilidad, y es difícil, vos me planteabas esto, que era difícil que se ajustara más sobre el gasto, o qué gasto se va a ajustar. ¿Dónde porque y más en esta magnitud, Delia. Claro. Es muchísimo. Exactamente. Bueno, nadie explica esto, ¿eh? Claro. Nadie explica, del gobierno. Claro. La otra cuestión que se dice, y que lo ha dicho Caputo, es que la disminución del impuesto país redunda en los bienes importados. O sea, ya, a ver, ¿qué va a pasar? Que se va a importar más bienes. Sí. Por lo cual, se supone que van a venir más baratos. Bueno, esto es factible, que sí, porque van a costar menos al importador y se puede trasladar al precio final.
Pero acá tenemos un problema. ¿Qué va a pasar con los bienes de las pymes que producen bienes nacionales con un determinado costo? Claro. Que no les va a tocar, si bien todos usan insumos importados, pueden disminuirle en mínima cantidad los costos, por lo cual no van a poder trasladar claro, al precio final. Claro. Entonces, esa es una incógnita también. Sí. Lo que se espera, que es bajar la inflación con la baja del impuesto país, también plantea dudas, o la duda mayor es qué puede pasar con las pymes, que no puedan vender sus productos frente a la competencia de los bienes importados. Habitualmente, claro, que las pymes tampoco tienen ingresos en dólares porque no exportan, son muy poquitas las pymes que exportan. Habitualmente son las empresas. Es el mercado, son las grandes. Las grandes. Bueno, yo la verdad que agradecidísimo de haber tenido la oportunidad de escuchar esto de la génesis, porque reitero, Delia, esto todos lo escuchamos, lo leemos, repetido como un loro y dando por sentado que todo el mundo sabe qué es el impuesto país. Yo estoy seguro y convencido que no, y que hay muchas personas que se han enterado en este momento, y gracias a vos, de qué se trata el impuesto país. Que hayan comentarios o preguntas y después en algún momento las respondemos. Dale, muchas gracias, Delia. No, gracias a ustedes, buenos días. Delia de la Torre pasó por aquí por Banda Ancha, hacemos la última pausa, ya volvemos.